Iniciamos. Pues muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos escuchen. Estamos iniciando nuestra tercera temporada del podcast Titanes del Mundo del Trabajo y estamos iniciando esta ocasión con un verdadero titán del mundo del trabajo, con Alejandro Díez de Sollano, un verdadero experto en compensaciones. Yo diría que es de las personas que más sabe del tema en México. Lo conocí en la Universidad Iberoamericana compartiendo el aula con él, aprendiendo mucho con él, pero también él ha estado participando en muchas otras instituciones, en el TEC de Monterrey, en el ITAM y en varios lugares, y en donde es un verdadero experto en el tema. Y quisiera iniciar con una aproximación que te va a parecer tal vez muy pedestre, pero así iniciaba a veces yo con mis alumnos de primer semestre para explicarles qué es compensaciones. Y yo les decía, vamos a iniciar con el concepto de una mujer. Todas las mujeres son hermosas, no existe mujer fea, todas las mujeres son hermosas, todas las mujeres son muy bellas. Pero pasa algo muy extraño. Las mujeres les gusta pintarse, les gusta ponerse pintura, les gusta arreglarse. Y la pregunta es, ¿para qué si son tan bellas les gusta arreglarse? Y la respuesta es bien sencilla, porque quieren atraer a los mejores candidatos. Se saben que son muy bellas, pero saben que tienen competencia y entonces buscan atraer a gentes que ellas busquen y que quieren saber que si están mejor arreglados, podrán atraerlos. Les decía yo, algo similar ocurre en las empresas. Para mí el área de compensaciones es el área de donde las empresas se hermosean. Las empresas, ¿qué es lo que pretenden? Pretenden tener a los mejores colaboradores que puedan tener, a los mejores talentos, al precio que puedan pagar por ellos y sobre todo poder retenerlos. Y para poder hacer todo esto requieren de una gran magia. Y esa magia se llaman los expertos en compensaciones. Porque no solamente es hablar del cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, sino cada día es más complicado, porque creo yo que es cada vez mucho más el reto que se tiene, y así era un poquito como me imaginaba yo el área de compensaciones. ¿Cómo ves, estimado Alejandro? Pues Alfredo, mira, gracias primero que nada por la presentación. Eh, mm, Respondiendo a tu pregunta, ¿qué es compensaciones? Eh, Algo que también a mí me gusta en las clases en las que imparto mencionar es todo lo que recibe el colaborador a cambio de su trabajo. Y esta definición, Alfredo, incluía, digamos, hasta hace claramente, yo diría, 20 años, básicamente todo lo que recibe en la parte económica, ¿no? La sensación o la noción de que todo lo que recibe el colaborador es un buen sueldo, unas prestaciones, alguna compensación variable, pero siempre estamos hablando al final del día en este primer enfoque de elementos monetarios. Y eh, digamos que en los últimos 20, 30 años, este concepto de todo lo que recibe el colaborador a cambio de su trabajo se ha expandido a otros elementos que se pueden llamar típicamente no monetarios. ¿Cuáles son? Calidad de vida, desempeño y reconocimiento y finalmente oportunidades de desarrollo. De forma tal que efectivamente ya cuando unes lo económico, lo monetario con lo no monetario, la propuesta de embellecimiento para traer candidatos, como sugerías, es mucho más amplia de lo que efectivamente se podía haber considerado hasta hace algunos años solamente una parte económica, sino al contrario. Ahora aquí, además de lo económico que es importante, aunque ya no es lo más importante, hay otros elementos que buscan capturar
a los mejores colaboradores, a los corazones de los mejores colaboradores y que ellos decidan permanecer en la organización por mucho tiempo. Esto yo lo vi y qué buen ejemplo me estás dando, porque yo quiero, para empezar un poquito, vamos a referirnos a personal sindicalizado, para empezar. Yo vi este ejemplo que bien mencionas tú, muy claro, hace unos 20 años, donde estaba haciendo yo un trabajo de análisis de las maquiladoras junto con Raúl Vázquez, y analizábamos el gravísimo problema de rotación que tenían las maquiladoras. Entonces, las maquiladoras tenían muchas dificultades para conseguir trabajadores. Mucho era porque tenían los salarios casi eran topados. Inclusive recuerdo que había camiones, autobuses que decían, súbete al camión y te doy un premio por ir a trabajar. Y entrevistando yo a varios trabajadores para decir, oye, ¿qué es lo que te hace estar en determinada maquiladora, en la maquiladora A, en la maquiladora B o en la maquiladora C? Ellos me decían, mira, a final de cuentas, todas pagan lo mismo. Parece que están todas de acuerdo. Me acuerdo que en ese entonces hablaban, todos recibimos más o menos 1,500 pesos semanales. Pero ¿sabes por qué trabajo aquí? Porque aquí tienen un buen equipo de fútbol y a mí me gusta los sábados jugar fútbol. ¿O sabes por qué me gusta aquí? Porque aquí la cocinera tiene buen sazón. Entonces, lo que estaba sucediendo en esos entonces era de que estaban empezando esas maquiladoras a pelearse a los mejores trabajadores, o deja a los mejores, a pelearse a la base trabajadora en base a algunas prestaciones fuera de lo monetario, como bien lo mencionas tú. ¿Qué te parece esto, Alejandro? Y es totalmente cierto, ¿no? Sobre todo, ahí mencionabas pues que la base salarial es más o menos similar, ¿no? Entonces, efectivamente, el que la empresa ofreciera esta posibilidad de un equipo de fútbol, está dentro de lo que se llama calidad de vida, ¿no? Entonces, el concepto de calidad de vida es aquello que permite al colaborador, Alfredo, fíjate, ser exitoso profesionalmente, pero también en lo personal. Entonces, este concepto de calidad de vida, pues puede referirse en muchos temas referidos del trabajo, pues desde clases de yoga, tener un lugar de trabajo agradable. Google, por ejemplo, ha enseñado pues, que se pueden tener espacios de trabajo y de oficinas excepcionales, pero pues hay otros temas que se pueden ahí agregar, digamos, no necesariamente tienen que ser tan costosos y pues el ofrecer un equipo de fútbol es parte de lo que efectivamente este concepto de calidad de vida incluye, ¿no? Y el comedor, particularmente, puede también verse dentro del concepto o de beneficio o de calidad de vida, dependiendo de cómo lo querramos nosotros clasificar, pero ese es otro de los asuntos que efectivamente allí conviene considerar y al final del día, ¿no? Como para ir abriendo la conversación, es todo esto es parte de lo que el colaborador recibe a cambio de su trabajo y será muy importante entonces como que hacer una oferta, que es lo que le llaman el Employee Value Proposition o la propuesta de valor al colaborador o que le llaman el Employee Experience o lo que se llama también filosofía de la compensación, pues es básicamente qué es lo que la empresa quisiera ofrecer para que el colaborador pueda pensar que por esto vale la pena ir a trabajar en esta organización y por esto vale la pena quedarme y no irme a otro lugar, ¿no? Ese es justo el concepto, Alfredo. Te quiero compartir una anécdota que creo que te puede luego servir a ti para referencia y que además es real. Yo le dirigí la tesis a un alumno de la Ibero y que
El tema se trataba la calidad de vida en una embarcación pesquera. Y estaba hablando de que su papá tenía botes atuneros. El bote de atún normalmente cuesta de 3 millones de dólares el habituallamiento, o sea, lo que tienen que llevar, porque van cerca de 3, 4 meses, salen a pescar. La pura red puede costar casi $1 millón, y mide 1 kilómetro la red. Y me decía, mira, el puesto más importante, todo el mundo cree que es el capitán. No, ese no es el puesto más importante en una nave. El puesto más importante es el técnico pesquero, porque el técnico pesquero es el que le dice al capitán a dónde ir, dónde es, según sus cálculos, sonares y todo eso, es dónde está la pesca. Dice, el segundo puesto más importante tampoco es el capitán. El segundo puesto más importante es el cocinero, porque depende del cocinero si se sube o no la tripulación al barco. Acuérdate que van a estar de 3 a 4 meses y depende mucho de quién es el que va a cocinar para ver si decido subirme o no. Y esto me pareció realmente muy, muy interesante, Alejandro. Sí, 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 es muy buen ejemplo y que efectivamente aquí, Alfredo, lo que los expertos se han puesto de acuerdo, recomiendan es que las empresas hagan un esfuerzo por conocer en particular en su equipo de trabajo, en sus colaboradores, qué es lo que ellos, por qué quieren trabajar acá y qué es lo que nosotros como organización podemos ofrecerles a cambio. Y pues bueno, ahí está este otro ejemplo porque pues sí, ahora que seguía o con mi imaginación el ejemplo de este barco atunero, pues sí, estar 3 o 4 meses lejos de todo, pues sí, seguramente en las noches, cuando se reúnen a cenar y a platicar cómo les fue en el día, pues además de un buen cocinero, seguramente deben de tener algunas actividades de recreación, de entretenimiento, pues para hacer más llevadero ese tiempo tan largo. Y esa regla, seguramente si se la aplicamos a otra organización, probablemente no le funcione y probablemente allí lo que necesiten es una ayuda de transporte más eficiente. Tengo entendido, por ejemplo, que las maquiladoras automotrices que están pues normalmente ya lejos de los eh, propiamente de los polos habitacionales y tienen que irse un poquito más lejos a parques industriales que no están tan cercanos. Clave ahí el tema es el transporte y que efectivamente conecte y permita que el colaborador efectivamente pueda llegar a este destino sin tener por el otro lado que gastar demasiado mucho en ello. Recuerdo, en este sentido, me viene a la mente, Alfredo, hace algunos años, probablemente 4 o 5 años, estaba haciendo un trabajo de consultoría para una empresa ubicada en una población más adelante de Toluca y que encontraron un horario de trabajo único que yo no lo he vuelto a ver en otro lugar. Tenían turnos en donde para evitar el gasto tan alto del colaborador de trasladarse, además de tener estos camiones, lo que hacían eran turnos de 4 días trabajando 12 horas para completar la jornada de los 48 y ofrecían al colaborador entonces 3 días en el que el colaborador podría hacer otra cosa. Y buena parte de lo que hacía el colaborador, dado que estaba en una zona pues agrícola, pues el colaborador podría entonces utilizar esos 3 días pues para atender su propia parcela o para trabajar para otra compañía dedicada a otra cosa totalmente distinta. Y ese esquema de los 4 días por 3 de descanso, a mí me parece que fue una respuesta muy buena que la compañía pudo
tener para precisamente poder atraer a una cantidad muy alta de colaboradores. Estaban contratando a más de 1,600 colaboradores de manera habitual, en una población relativamente pequeña, y pudieron hacerlo precisamente, entre otras cosas, precisamente gracias a esta situación. Y también tenían equipos de fútbol que durante la temporada despertaban muchísima pasión. Y en el comedor, fíjate qué interesante, la cultura, por el tipo de comida, pues que es una comida relativamente sencilla, encontraron que lo que el colaborador necesitaba era un calentador de tortillas. O sea, yo jamás lo he visto en otro lugar. Y entonces tenían los comedores, estas máquinas, que tú ponías las tortillas de uno en uno, en un extremo, y metro y medio más adelante ya salían las tortillas calientes. Y este, ¿eso puede funcionar en una oficina? Pues claro que no, pero en ese esquema particular, donde sí había un desgaste físico, importante, donde el propio colaborador llevaba, su comida, porque no había un comedor que la compañía pusiera, este calentador de tortillas resultaba, fantástico para cubrir esa necesidad en particular. Este ejemplo yo lo viví muy, muy cercano también en una planta que tenemos en Olivetti, en Tepeaca, Puebla, porque también tratamos del problema que teníamos ahí era de los trabajadores, que casi la gran mayoría llegaba en bicicleta, no teníamos transporte en ese entonces. Uh-huh. Pero entonces lo que sucedía es que el trabajador llegaba en bicicleta y cuando llegaba ya venía pedaleando una hora, hora y media de su lugar de trabajo. Y lo que decidimos es también poner un comedor, porque yo lo explicaba a los italianos. Digo, esto es como para que las máquinas o los motores necesitan gasolina, si no le damos de comer a los trabajadores se van a desmayar, porque el trabajo es un trabajo pesado. Y al igual que en esa planta que nos comentabas tú, ellos preferían trabajar muchas horas seguidas para tratar de hacer, oye, 3 o 4 horas 4 días a la semana, y uno que era maravilloso me decía, yo con 4 días me avengo, con lo demás cuido a mis animales. Exactamente lo que tú estás diciendo, ese era el ejemplo. Pero ahora quiero que entremos en un tema más profundo, estamos entrando poco a poco, vamos a hablar de equidad y ética. Uh-huh. Tú nos has enseñado, yo he aprendido contigo de que a final de cuentas lo que se requiere, o una de las finalidades de las compensaciones, es el que existe equidad dentro de la organización. Esto es algo que cada trabajador reciba lo que le corresponde, y dentro de una cierta ética debe de haber. Y eso lo comprendo muy, muy bien y lo comprendo muy claro. Pero yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué está pasando ahora, Alejandro? Porque ahora ya hay puestos nuevos, puestos que es muy difícil de evaluar. Cuando te dicen, oye, es que quiero yo un product manager de experto en redes, o quiero este cuate que tenga estas 3 certificaciones para manejar estos programas, es casi contratar a unas estrellas, y donde esas estrellas rompen toda la equidad que tú tienes y que te ha costado construir en la organización. ¿Qué opinas? Eh, pues fíjate que efectivamente la equidad, digamos, si nos vamos al concepto original de la equidad, ¿no? Es eh, poder administrar la compensación con base en la importancia relativa de los puestos, ¿no? ¿Qué es esto de la importancia relativa de los puestos? Pues sabemos que el director general es el puesto más importante, que después vendrán los directores, y a través de algún sistema yo podré saber si es más importante el director de comercialización que el director de producción, o el director de finanzas sobre el director de recursos humanos. Y efectivamente, esta irrupción de puestos nuevos está cambiando estas reglas por un asunto
que es el mercado. También hemos aprendido y decimos un poco entre broma y broma, que el mercado no se equivoca y si de repente vemos que en algún puesto, en alguna familia, la tendencia salarial se está incrementando por alguna razón, nosotros también internamente dentro de la organización debemos de estar haciendo algo para que efectivamente se pueda reconocer esta situación. Ahora, estos puestos como el que acabas de mencionar, probablemente resulte ya entonces, eh, pues, eh, desde la perspectiva de la evaluación del puesto, que debería de corresponder a un nivel determinado, pero muy probablemente cuando yo salga al mercado, este, voy a tener que estar asignándole un valor superior, pues por un tema de esa naturaleza. Entonces, aquí, digamos, Alfredo, me gustaría hacer un par de comentarios. Primero, efectivamente, estos puestos nuevos están cambiando y están haciendo que la equidad vaya modificándose. Y además, Alfredo, esto implica que hay muchas variaciones dependiendo del sector, dependiendo de la industria, de la geografía, pues puede haber algunos puestos que sean un poquito más difíciles que otros que atraer. Y el otro concepto que eh, se está cirniendo apenas es que estamos comenzando a cambiar un tema de administración de la compensación con base en puesto a el sistema de la administración de la compensación con base en la persona. Entonces, ya decíamos que la equidad interna es evaluar al puesto y asignarle un valor y con base en ello yo poder determinar el nivel de la compensación que le quiero pagar. Pero cuando estoy hablando de la persona, la regla cambia, porque entonces yo voy a tener que aprender a compensar a la persona por aquellas competencias y habilidades que me resultan útiles a mí. Y entonces el concepto de puesto pasa a segundo lugar. Probablemente estaremos hablando de un concepto más genérico como se llama rol, y la compensación con base en las habilidades y competencias de las personas, efectivamente va a irrumpir, va a cambiar esta idea. Recuerdo haber platicado con algunos colegas de Mercer hace 1 o 2 años y ellos preveían que en un futuro las encuestas de sueldos, por ejemplo, que están ahora basadas en puestos, tarde o temprano, en algunos años, van a ir migrando precisamente o por lo menos van a tener que ser complementadas con base en ciertos roles que son ocupados por personas y entonces donde la clave aquí es, bueno, ¿cómo voy a compensar en función de qué talentos, de qué competencias, de qué conocimientos una persona en particular está aportando a la organización? Y aquí entonces la regla de la equidad va a estar mucho más compleja, porque pues si de alguna manera yo puedo eh, considerar como justo, razonable, que un jefe tenga una compensación superior a la de un subordinado, probablemente en este esquema de competencias, pues podamos estar pensando en que algún colaborador experto con una competencia única que vale muchísimo esa competencia, probablemente puede estar ganando más que su jefe administrativo. Y esto pues nos va a abrir la puerta de un mundo nuevo, distinto, al cual no estamos acostumbrados aún, pero que eventualmente puede llegar precisamente conforme vayamos pensando cada vez más en este tema de la compensación con base en la persona y no en el puesto, Alfredo. Sí, aunque eso, lo que sucede es que se rompe la equidad. Por eso te hablaba yo de equidad y ética. Y te voy a contar un caso que me sucedió a mí. Trabajaba yo en Brambo, cuando se dice el pecado, se dice el pecador. Trabajaba yo en Brambo Berry Mexicana y el director general nos dijo, quiero una secretaria, pero quiero que sea una secretaria trilingüe. Quiero que hable perfectamente bien español, que hable perfectamente bien inglés y que hable perfectamente bien alemán. Para conseguirla
no tienes idea, fue el trabajo del mundo. Conseguía una extraordinaria secretaria que se llamaba Teresita Reyes Pérez. El problema es que para poderla contratar, y en ese entonces tenía yo como asesores en compensaciones a Pancho Mendoza y a Sergio Delgadillo, me dice, le tengo que pagar como un gerente. Y entonces me dice, pues, ¿sabes qué? Saquemos la del tabulador y hagamos alguna excepción. Se le tuvo que hacer finalmente esa excepción. Pero lo que sucedió es que nos rompió totalmente la equidad interna, porque la gente decía, oye, ¿cómo es que esta secretaria gana más que un gerente que yo tengo 5 años trabajando aquí con nosotros? A eso me refiero un poquito, Alejandro. Correcto, fíjate, y ese es un punto interesante. Ahora mencionas que te rompió la equidad. Yo creo, mi punto de vista, Alfredo, es que las reglas de equidad van a cambiar. ¿Eh? Digamos como que se debe entender que la manera en medir lo que yo le debo de pagar o el rango salarial que yo le debo de pagar a una persona, esta regla pues va a estar cambiando y va a estar ajustándose a condiciones que probablemente sean distintas. Si el tipo de la industria me permite a mí manejar puestos y lo puedo seguir haciendo, maravilloso, eso va a permitir que efectivamente yo pueda seguir gestionando el concepto tradicional de equidad, pero si mi concepto de administración va a estar tirando más al tema del rol de la persona, esto va a cambiar. Y por el otro lado, también, y eso es un punto bien importante, Alfredo, probablemente dentro de la misma organización pueda haber distintos criterios de equidad, ¿no? En algún área puede funcionar muy bien mi tabulador tradicional y en algunas otras probablemente tenga que estar aceptando esta compensación con base en las competencias de la persona y no del puesto. Entonces, es un mundo que probablemente comencemos a ver en los siguientes años y que va a ser con reglas, con planteamientos distintos a los que ahora tenemos. Tienes mucha razón. Nuestra compañera, que la conoces perfectamente tú, Maru Rico, también profesora en la Universidad Iberoamericana, me decía en el buró de crédito, dice, yo me estoy volviendo loca porque yo creo mucho en la equidad de género, creo en la diversidad, creo que tenemos que integrar más mujeres, dice, pero de repente todos los de las áreas de informática, comunicación y tecnología me están pidiendo puestos con determinadas calificaciones y certificaciones que yo casi lo que tengo que hacer es decir, la tienes, la pago. ¿A cómo? A lo que sea, porque si no te la pago ahorita, me puede costar el triple dentro de 6 meses. Entonces, yo lo que creo es de que está sucediendo esto en muchas empresas y eso puede empezar a causar problemas. ¿Tú cómo sugieres que se pueda manejar esto, Alejandro? Fíjate que ese es un tema interesantísimo, Alfredo, porque fíjate que eh, el mundo de la compensación nos dicen que los compensólogos somos muy cuadrados y que no nos gusta que nos salgan las cosas de esa regla, de esa manera específica que se ha estado siguiendo en la organización. Bueno, pues yo creo que aquí lo que deberemos de estar entendiendo es muy bien qué es lo que conviene cambiar y cómo en cada caso nos conviene cambiar, ¿no? Eh, yo efectivamente cuando eh, eh, de una colega de Mercer, Julieta Manzano, recuerdo que en sus speeches de hace 3, 4 años nos decía eh, la, para crear una oferta de valor, la compañía puede
estar creando una regla específica para cada persona, decíamos, Julieta, por favor, ¿qué es esto? Si la regla debe ser aplicable para todos, ¿por qué me estás diciendo que yo puedo tener tantas reglas como empleados? No, no, esto no es así. Bueno, pues efectivamente nos estamos dando cuenta con estos temas de que efectivamente esto puede ir cambiando. Y seguramente lo que puede llegar a suceder, Alfredo, es de que mientras llegamos a la nueva norma, a la nueva regla, a la nueva base, pues probablemente podamos estar cometiendo algunos errores o imprecisiones, pero al final yo creo que en función de los negocios, de la geografía, de ciertos mercados, estas reglas pueden ir cambiando, Alfredo. Ahora déjame mencionarte otro caso, pero ahora sí al revés. Y este caso se está dando, creo, en muchas organizaciones, producto tal vez de la inteligencia artificial. Son casos en donde muchas veces el puesto, por efecto de la inteligencia artificial, el puesto empieza a hacerse chiquito, 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 o dejar casi de depender de él. Te pongo el ejemplo más burdo que conozco. El ejemplo más burdo que conozco a nivel de sindicalizados es, hace muchos años, para hacer el pan Bimbo, había un puesto que se llamaba quebradoras de huevos, y eran unas señoras que lo que hacían era, llegaban los huevos, partían los huevos y los incorporaban a la masa. Y esa era su función, quebrar N número de huevos, miles, miles de huevos. Hasta que un día llegó una máquina quebradora de huevos, y entonces ya las señoras no eran necesarias, porque llegaba la máquina, se colocaban los huevos, ¡pum!, bajaba la máquina y los quebraba. Actualmente ya no existen ni las señoras, ni la máquina, ni nada. Ahora ya viene todo en un polvo donde se alimenta la máquina y de ahí se fabrica el pan. Ya, a lo que voy es un poquito de la tecnología. Y a lo que yo voy es, oye, ¿qué pasa con estos puestos, algunos tan burdos, como decía, me acuerdo yo mucho, trabajé yo un tiempo en el gobierno, y todos los que eran los famosos recorteros de las noticias, yo mandaba por ellos a las 3 de la mañana a su casa, y estos cuantos eran lo que hacían, leían las noticias, recortaban las más importantes, hacían las fotocopias necesarias, y estaban en manos de los directores a las 7 de la mañana el síntesis noticioso. Bueno, esto ya no ocurre, porque esto ya puede ser totalmente digitalizado totalmente, y ya no se requiere de esto. Pero hay muchísimos otros puestos, ojo, sobre todo de recursos humanos, en donde yo tenía tal vez al gurú de reclutamiento y selección, pero este gurú de reclutamiento y selección, ¿qué crees? Pues de ahora de repente ya existe una aplicación maravillosa donde ya les doy una clave y un password al candidato, y entra y hace la psicometría automatizada, y la psicometría me da el valor automatizado. Y además la entrevista, le doy otro login y un password, y le doy las 5 preguntas poderosas que tienen todos los candidatos. Y entonces llega un momento en que era esa gente que muchos años era el experto en traerme y atraer el talento humano, llega un momento en que estos puestos se van perdiendo, se van haciendo chiquitos. Mi pregunta es, tú como experto en compensaciones, ¿qué pasa cuando los puestos se hacen chiquitos? Ese es también todo un tema súper interesante, porque en principio las descripciones de puestos que reúnen el contenido del puesto, la responsabilidad empresarial asignada a un puesto, deben de ser revisadas una o máximo 2 veces o una o cada 2 años, ¿no? Entonces, en función de eso, deberíamos nosotros de estar siendo mm, capaces de poder actualizar el valor del puesto, y algunas veces pudiera llegar a ser este ejemplo hipotético, que algún puesto tuviera un
menor valor. Yo he visto que ninguna organización hace eso, ¿no? O muy pocas, probablemente. Eh, y estos son parte de las reglas, Alfredo, que creo personalmente deben de ir cambiando, porque efectivamente, igual que una organización puede estar haciendo estos ajustes para reconocer contribuciones superiores, distintas, adicionales que un puesto estaba haciendo y asigna un nuevo valor normalmente superior, esto también deberíamos de hacerlo en el sentido inverso. Y para proteger a las personas, porque además, pues desde el punto de vista de la compensación, no podemos nosotros disminuir el salario de nadie, este, podemos ir viendo cómo hacer estos ajustes sin afectar particularmente al ocupante actual, pero que hacia futuro me pudiera a mí permitir ir contratando personas adecuadas al rol que se va a hacer, ¿no? Entonces, es todo un tema porque efectivamente hay veces que nosotros pensamos que los puestos son para siempre y eso no es cierto. Y la velocidad con el que este mundo está cambiando cada vez es mayor y debemos, por lo tanto, Alfredo, de ir preparándonos para cambiar y ajustar esa compensación para arriba o para abajo, tampoco así lo demande. No es fácil para abajo, no, claro que no, pero creo que deberíamos de tenerlo bien presente en el radar de aquello que puede llegar a suceder. Y yo lo que he visto, insisto, para no afectar a las personas cuando se hacen esto, se queda la persona que tenía con un sueldo ya por alguna razón determinado en un nivel y a los nuevos ocupantes o las nuevas contrataciones se les asigna un valor distinto, ¿no? Y eso es algo que yo creo que debería ser visto o analizado para que efectivamente no sobrepaguemos innecesariamente ciertos puestos. Tienes toda la razón, Alejandro, pero luego, ¿sabes qué? Esto se paga en otras áreas y por eso hemos tenido, y tú lo has vivido, porque tú tienes mucho contacto con muchos clientes, donde dices, oye, ¿y este director de recursos humanos, quién lo puso aquí? Bueno, es que era el contralor y el cuate cambiaron por una situación y ahora pues, lo pusimos en recursos humanos. O cambió esta tecnología y entonces ya lo matamos y entonces los mandamos a recursos humanos. Y entonces muchas veces me preocupa porque a veces utilizan como vertedero de las empresas a las áreas de recursos humanos, donde dicen, tal vez es donde pueden hacer un poquito de menos daño y pues son gentes que dieron mucho tiempo a la organización. ¿Te ha pasado? Sí, sí, cómo no, sí, claro que sí. Y no solo en recursos humanos, ¿eh? Yo también he visto que en general en áreas administrativas como que encuentran un acomodo, como dices Alfredo, pues para que no hagan daño, ¿no? Em, Siempre son casos complejos de analizar, porque en principio la organización podría tomar una decisión de poder desprenderse o llegar a un acuerdo de terminación con el colaborador. Pero hay veces, como dices, que otros criterios alientan a que continúe colaborando dentro de la misma. Eh, yo sí diría que ahí son de estos casos en donde se afecta la equidad, se afecta el propio valor del puesto, pues porque al final del día empequeñecen, empobrecen lo que se espera. O creamos posiciones este, para esos ocupantes, para esas personas, sin que necesariamente estemos seguros de que estén agregando el valor que la compañía necesita. Entonces, eh, digamos, entendiendo que puede llegar a existir, lo ideal sería, en ese sentido, tratar de ser lo este, más firmes en disminuir estas posibilidades
y si se presentan, ver una manera en la que efectivamente, como bien mencionabas, no afecten demasiado a la organización, aunque sí sabemos pues, que estamos incorporando un costo adicional a la operación al permitir que ciertas personas que no tienen esas contribuciones puedan seguir teniendo tiempo en la vida organizacional. Alejandro, ¿qué me puedes comentar de algunas prácticas malévolas, pero recurrentes y que normalmente ocurren en el área de compensaciones? Te hablo de prácticas que todo mundo siempre queremos, así como decíamos de que era la muchacha que mejor se pintaba, todo mundo siempre hemos querido dar a nuestros mejores ejecutivos las más altas remuneraciones sin afectarles impuestos. Y seguramente conociste tú seguro de hombre clave y conociste pago a través de sindicatos y te daban vales de uniforme, y aunque tú no usabas uniforme, y te daban 20,000 cosas diferentes. Yo te lo hablo en primera persona porque no vale la pena esconderse. Yo tenía una nómina negra donde a mis mejores gerentes los mandaba a llamar cada 15 días a la oficina del director de recursos humanos y les daba yo un sobre con dinero en efectivo, donde ellos se sentían maravillosamente bien, porque ellos decían, es que este dinero, uno, no lo espero, dos, no lo esperan en mi casa, no lo voy a dar, no le voy a dar solución ni a Hacienda ni a mi casa, sino esto es algo que me estoy yo ganando por mí mismo. Y se rumoraba entre la misma empresa qué hay que hacer para entrar en esa lista. Sé que no es correcto, sé que no es una buena práctica, pero no quiero dejar de comentarla y tener tu opinión, estimado Alejandro. Correcto. Pues mira, Alfredo, en principio yo diría que eh, partiendo de la base de que no es una práctica legal, pues siempre la organización termina por tener algunos riesgos con ello. Y recuerdo en ciertas organizaciones que me ha tocado participar, eh, eh, en el grupo DESC, cuando en ese entonces se llamaba DESC, ahora CUO, ¿no? Y llegábamos con ese tipo de planteamientos, Alfredo, este, cualquiera que fuera lo que queríamos nosotros plantear, decía, mira, el negocio vale más que tratarnos de ahorrar algo en el pago de impuestos, ¿no? Entonces, eh, cada vez más el gobierno está cerrando estas llaves, cada vez hay más formas de ir este, verificando que efectivamente pues todos los pagos se hagan a través de nómina, que no haya cuestiones extrañas o prácticas adversas o nefastas como la famosa subcontratación que durante mucho tiempo afectó y que yo diría son de los logros, habrá que decirlo claramente, que esta administración ha tenido, porque efectivamente pudo por fin poner un alto a este tipo de prácticas. Y yo diría que eh, el, cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero cuando acudí, recuerdo un seminario especializado de compensaciones en Estados Unidos, allá tenían, digo, no seguramente yo no conocí el detalle de cómo lo hacían, pero insistían siempre tanto en este asunto de que el empleado pagara siempre los impuestos. Hace algunos años, por ejemplo, cuando comenzó, bueno, 20, 30 años, y que los ejecutivos podían tener una fuente de ingresos distinta a la nacional cuando vendían los planes de acciones,
algún tiempo pasó como que desapercibido y las organizaciones no hicieron mucho para forzar a que el colaborador pagar impuestos por ese ingreso que estaba recibiendo fuera del país. Y cada vez más las organizaciones, este, conscientes de que pues hay un tema de ser buenos ciudadanos, cumpliendo con las reglas, y que implica en este sentido, pues precisamente el asunto de buena parte de la compensación, o yo diría que prácticamente todo, excepto en nuestro caso el fondo de ahorro, los vales de despensa, algunos elementos de compensación dados en especie, todos deben de pagar impuestos. Pues mejor como que ver que el futuro de la compensación o una regla de la compensación, yo recomendaría que la planteáramos así, ¿no? Sabiendo que vamos a tener que cumplir con todas las disposiciones fiscales, laborales, de seguro social, ¿qué podemos hacer para que, aún cubriéndolas, pueda resultar atractivo? Y entiendo muy bien el ejemplo que acabas de mencionar, ¿no? Es decir, pues interesantísimo ver que efectivamente me llega dinero, no lo declaro, mi esposa no lo sabe, puedo gastarlo en lo que yo fuera. Bueno, pues sí, pero pues cada vez eso se está cerrando más y yo sugeriría que si van si alguna organización está pensando en alguno de las muchas personas que siguen este programa, Alfredo, si alguna persona está pensando en hacer algo, que considere primero cumplir con lo legal y ya después vemos cuál sería el diseño apropiado en ello, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo. Me decía un buen amigo, me decía, una empresa que no está, que no es capaz de pagar todos sus impuestos, pues primero no es empresa. Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero nos va a llegar un momento, y te hablo de los expertos en compensaciones, te estoy hablando a ti, Alejandro. Uh-huh. Todas las empresas se están pareciendo a los coches chinos. Tú vas a comprarte un coche y ya vas a ver cualquier coche de 2019 a la fecha, cualquier coche de cualquier marca, y todos se parecen. Y nuestro principio, y como iniciamos esta plática, era decir, oye, una de las cuestiones más importantes que hace un compensólogo es ser la diferencia, es cómo me diferencio yo para poder atraer al mejor talento. Yo te diría, Alejandro, yo soy tu director general, no me digas cómo sí, no me digas cómo no, es dime qué se te está ocurriendo y para que nosotros seamos diferentes y podamos atraer a las gentes con un extraordinario talento. Correcto, muy bien. Y me regreso al primer concepto que platicamos, Alfredo. Un paquete de compensación total debe de incluir aspectos monetarios y no monetarios. Debe de tener una compensación salarial muy bien analizada, muy bien puesta, que sea competitiva, que esté en línea con los principios de equidad interna. Y debe de incluir además todos los otros elementos que efectivamente redondean ese paquete de compensación. Tener un programa de compensación variable que permita que el empresa y colaborador compartan positivamente el riesgo y que en caso de tener buenos resultados, efectivamente, también el propio colaborador pueda ser beneficiado de este aspecto. Y los programas de compensación variable bien puestos, bien analizados, pueden ser un poderosísimo elemento para cambiar positivamente o acompañar positivamente la cultura de logros y de trabajo en equipo en la organización. Y además
incluir un paquete de beneficios muy bien pensado, de acuerdo a las características propias de la organización, ¿no? Seguramente si yo le presento a una persona que recién ingresa al mundo laboral, que si sigue en esta organización a los 65 años, va a va a poderse jubilar con un paquete privado maravilloso, pues le va a valer muy poco, porque probablemente esa persona esté pensando en quedarse 1 o 2 años mientras consigue alguna otra cuestión, ¿no? Entonces, yo diría que en ese sentido, esta práctica de la compensación debe de tener todos esos incentivos que alienten la retención del personal que nosotros queremos, ¿no? Desde el punto de vista monetario y que complete una experiencia total. Ya Comprendo muy bien, platicamos. Alejandro. Tú me estabas diciendo, me estás Sí, diciendo ahorita, y tienes toda la razón, ¿eh? Me estás hablando de que ahora vivimos en un mundo mercenario. Tienes toda la razón. Y las nuevas generaciones son más mercenarias que nunca. Y déjame darte uno de tus ejemplos favoritos probablemente, donde muchas veces se ha perdido el valor de la firma. Ejemplo, Bimbo. Bimbo era una maravillosa compañía. La gente deseaba ir a trabajar a Bimbo y Bimbo pagaba mal. O no, si no pagaba mal no tenía salarios atractivos, pero era tal el valor de la marca que mucha gente deseaba ir a trabajar a Bimbo. Ahora, en estos tiempos mercenarios, Bimbo tiene igual de dificultades porque la gente dice, espérame tantito, yo vengo a esta compañía a estar aquí en una estancia de 6 meses o un año y adiós. ¿Qué está pasando, Alejandro? fíjate que ahí estamos, digamos, estamos, Alfredo, eh, reentender o entender muy bien qué es lo que quiere el colaborador y hacerle ver también muy bien desde el inicio qué es lo que la organización necesita. Y fíjate, Alfredo, debe haber ciertos principios que no debemos de flexibilizar en este sentido. Cuando tenemos bien claro cuáles son estas reglas, cuáles son estos conceptos que como organización nosotros queremos impulsar, en eso no vamos a negociar. Pero en todo lo demás sí puede haber acomodo. Y yo lo que diría es que para que no nos suceda esto que estás mencionando, pero que sí podemos mirar, Alfredo, ejemplos exitosos en donde efectivamente algunas organizaciones sí han podido atraer, retener, capturar al talento adecuado para operar su negocio. ¿Qué es lo que yo diría que deberíamos de aprender de ellas? Bueno, pues además de este tema de la compensación total que te mencionaba y tiene un componente de sueldo directo, compensación variable, bonos, seguros, calidad de vida, reconocimiento, desempeño, plan de carrera, oportunidades de desarrollo, mejor dicho, ¿no? Plan de carrera no es un buen descriptor. Debemos de entender que todo esto debe ser gestionado en todas las áreas de recursos humanos y que yo debo de comenzar a poder mm, ser capaz de identificar desde el reclutamiento a aquella persona que sí va a vivir, que sí va a poder ser exitoso dentro de la firma que yo estoy teniendo. En una organización que conozco ahora, ellos se dedican al tema de la educación, es una organización filantrópica, entonces ellos, su propuesta de valor, ¿no? Que ese es como que el tema que yo quisiera que quienes están escuchando puedan pensar en ello, esta propuesta de valor, aquello que va a ser distinto a la organización de trabajar en otra, la tienen maravillosamente planteado.
Lo que ellos están haciendo no están en el mundo de la educación, están en el mundo de la transformación de una persona para hacerlos sujetos que sean capaces de valerse por sí mismos. Y esto hace una diferencia tremenda. Entonces, ya saben que ciertas personas o aquellas personas que prefieren ganar más, seguramente van a buscar entrar típicamente a, a, al, a la Secretaría de Educación Pública, donde el tabulador de los maestros, sobre todo al inicio de la carrera profesional, es más atractivo y donde van a tener esta garantía de poder permanecer todo el tiempo en ese puesto. Y ese es el perfil que no quieren ellos. Ellos quieren personas, y lo han encontrado básicamente con personas jóvenes que tienen poco tiempo trabajando, preferentemente sin experiencia laboral, y que prefieran crecer con la organización. Y se ha acomodado, Alfredo, no sabes muy bien todo el tema de la compensación, más todo el tema de recursos humanos, porque están partiendo desde una perspectiva integral de la gestión de recursos humanos y donde el propio colaborador entiende que si bien el salario que se les paga es razonable en relación al sector educativo, su recompensa es mayor. Su recompensa es ayudar a los niños a valerse por sí mismos. Estamos hablando básicamente de una escuela que atiende a estudiantes de bajos recursos en zonas difíciles. Y ellos están dándose cuenta de cómo efectivamente están haciendo esta contribución significativa. Y esto mismo lo podríamos pensar en una industria, por ejemplo, de alta tecnología. Yo no estoy aquí pues para solucionar un problema técnico determinado. Estoy aquí para ayudar a transformar el mundo en un mundo más eh, efectivo, que contamina menos, que hace una contribución adicional no, y que no va más allá de la mira típica de estoy aquí porque me pagan un buen salario, sino que efectivamente, Alfredo, se pueda empaquetar toda una propuesta de talento, toda una propuesta de valor al talento, interesantísima, amplia, completa, y que me permita a mí también ir siendo capaz de identificar en qué casos habrá algunas personas que no están siendo capaces de moldearse, adaptarse a estas circunstancias y que lo mejor es no continuar con ellos, porque efectivamente eh, el, la clave de poder tener una organización exitosa es eh, tener cada vez más empleados comprometidos en un mundo que, como tú mencionas, es cada vez más difícil ganar la lealtad, ganar el compromiso, ganar es el deseo profundo de contribuir a hacer algo distinto más allá del tema económico, más allá del ser mercenario, que eso nos puede funcionar, pero va a durar muy poquito. Déjame ponerte un caso práctico y dame tu opinión sobre él. De acuerdo. Hay una gran compañía deportiva en Estados Unidos que participa en la MLS, en la MLS League. Le han invertido mucho dinero y mucho tiempo, llevan ya cerca de 15 años, pero son el último lugar. Y me estoy refiriendo al equipo de Miami, de la MLS. Y ellos analizaron y dijeron, oye, fíjate que muy probablemente en muy poco tiempo nos van a empezar a poner reglas de topes salariales como se lo pusieron a la liga de fútbol americano o como se la pusieron a la liga del básquetbol. Pero la MLS, la liga de fútbol soccer, todavía no tiene esos topes salariales. Alguien abrió la cartera, se trajo a Leo Messi
al Se mejor trajo jugador. a 3 estrellas más y estaba en el lugar número 20, está actualmente en el primer lugar y llevan a 4 o 5 meses, han ganado por la venta de playeras $2.7 millones. ¿Qué podemos decir ahí los de compensaciones? Sí, fíjate que ahí lo que podemos decir nosotros los de compensaciones es cómo efectivamente atrayendo a las personas adecuadas se les puede dar un brinco cuantitativo a esto, ¿no? Eh, y efectivamente el caso de la aportación de Messi además es fantástica porque se entiende que él, además de ser un deportista excepcional, es un ser humano muy generoso que ayuda y que promueve los valores de trabajo en equipo y de superación. Recuerdo eh, que tú dices que no debemos, bueno, tú prefieres más tener ejemplos reales, pero recuerdo el mejor deportista mexicano que jugó en uno de los clubes más grandes de España, este, como si bien era un deportista fabuloso, unos logros excepcionales, sus propios colegas y sus propios compañeros no querían estar con él. Y sus propios colegas con los que convivió en el Mundial de México lo consideraban una persona odiosa y terminaron por no incluirlo y expelerlo, a pesar de que deportivamente tenía muchas más cosas. Y eso es lo que debemos nosotros de entender. Eh, hay que traer personas que nos ayuden a trabajar en equipo, a entender lo que cada quien puede hacer y pues hay varios ejemplos de cómo jugadores en el equipo de Inter de Miami, gracias a este trato humano que este Lío les ha inculcado, eh, eh, pues ahora hasta juegan mejor y se entienden mejor y entienden cada vez mejor el concepto de lo que implica ganar, ¿no? Y a mí Y tienes me razón, gustaría, él recibió una oferta para irse a Abu Dhabi o algo así, creo que le claro, pagaban casi el doble y dijo, no, a mí lo que me interesa es mi familia, con lo que gano suficiente, no me lo acabo, pero yo prefiero que mi familia vive mucho más segura y muy más mejor. tranquila en Miami. Yo no quiero que mis hijas tengan que estar con burka. Sí, totalmente. Y fíjate que en este sentido a mí me gustaría como que también en las clases les pongo los casos de los deportistas de alto desempeño, Alfredo. Lo que estamos viendo, lo que ganan es, iba a decir la palabra ridículo, pero después como que pensé que probablemente no describe correctamente, pero es una cantidad de dinero exageradamente alta, ¿no? Y yo les preguntaba si, hablando de ética, ¿no? Si es ético que un jugador de, digamos, Benzema, ¿no? De Karim, que fue un jugador Uh -huh. exitosísimo en el Real Madrid, está, no han revelado las cifras, ciertas de cuánto está ganando, pero se especula que puede estar ganando, fíjate, Alfredo, entre 100, 200 millones de dólares por año con un contrato de 2 años. Es estúpido. O sea, ¿cómo un jugador puede tener o generar o recibir a cambio de eso cuando tenemos puestos eh, cuya contribución social, cultural, eh, es significativamente más alta y ni en 100 años van a ganar lo que estos deportistas de élite alcanzan a ganar en una temporada, ¿no?
tenemos también pues, muchos casos de beisbolistas, ¿no? De jugadores de fútbol americano que ganan este, una cantidad exagerada de dinero. Y lo que me dicen es, bueno, es ético, es justo porque ellos están recibiendo ese dinero porque el negocio así lo vale. Y si en el caso de el Inter de Miami decidió invertir en ofrecerle un contrato salarial atractivo a Lionel, además de lo que mencionas de la posibilidad de vivir en una ciudad más amigable, en un entorno favorable para su familia, pues qué es lo que sucede en este caso para que efectivamente este, pues ya el Inter de Miami hasta puede estar pensando que está haciendo negocio con lo que se le está pagando a Lío. Mm, y cómo es posible entonces que tenemos tantos puestos de investigación que no reciben este tipo de estímulos y que hacen este tipo de contribuciones a la sociedad? Y mi conclusión es de que este no es un mundo justo y la compensación al final termina por no ser justa. Y a veces sucede también en las organizaciones. Ciertas personas que llegan a una organización en el momento adecuado, para el puesto adecuado, pues tienen una carrera profesional muy exitosa y probablemente otra persona que no llegó y no estuvo listo para esa posición o para esa empresa en otra situación, digamos, no tiene esta posibilidad salarial, Alfredo. Ok, entonces podríamos concluir de que los de compensaciones, uno, no son magos, No, tratan de hacer su trabajo lo mejor que pueden, tratan de que exista una equidad dentro de las empresas, pero existen muchos imponderables y desafortunadamente esos imponderables cada vez van a ser más y entonces hay que estudiar más, es decir, cómo hacer para que esa equidad se conserve. ¿Podrías tú darnos algún último consejo para terminar este podcast si eres tan amable, estimado Alejandro? con mucho gusto y además de lo que ya mencionaste, la gran oportunidad que tenemos en compensaciones es identificar cuál es la contribución única, significativa. Se habla del superpoder de las empresas, Alfredo, y que ese superpoder y que esa contribución única nos permita a nosotros identificar, compensar y desarrollar al talento de manera muy bien enfocada y que nos permita precisamente poder retener al talento que nos va a ayudar, porque pues el negocio, yo digo, que tenemos en recursos humanos es cada vez convertir más personas en no comprometidas a personas altamente comprometidas y donde el paquete de la compensación total con estos 5 elementos que describimos va a tener un rol importante en esa relación del colaborador con la organización, Alfredo. Pues Alejandro, te agradezco muchísimo esta sabrosísima plática. Espero haber también cumplido tus expectativas. Te dije que no se trataba de algo técnico, que donde eres tú un experto, sino que era una charla entre colegas sobre temas que nos inquietan a ambos. Y le agradecemos a todo nuestro público y deseándoles unas buenas días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos escuchen. Muchas gracias, estimado Alejandro. Igualmente, Alfredo, un abrazo.